Gloria a Dios. Vamos a estar yendo a la palabra de Dios, vamos a estar buscando en el libro de Romanos, capítulo 12. Gloria al Señor, libro de Romanos, capítulo 12. Y del capítulo 12 vamos a estar leyendo desde el verso 1 y dice así la palabra del Señor. Romanos, capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Señor, muchas gracias por estos momentos hermosos que nos das de estar en tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que llena nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, por tu Espíritu Santo que nos conforta, nos alienta, nos fortalece, nos da fuerzas espirituales, fuerzas nuevas. Gracias, Señor, porque el gozo, tu gozo, es nuestra fortaleza. El gozo de tu Espíritu es lo que llena nuestro corazón. Mi amado Señor, pedimos que en esta noche tu gracia abundante nos sea dada, se abran los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender y entender todas las cosas. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros en este pasaje que acabamos de leer, comienza el apóstol Pablo diciendo, así que, y luego se explaya sobre la presentación del cuerpo, la renovación del entendimiento, pero antes de eso él dice, así que, es decir, que viene diciendo algo muy, muy importante antes de llegar a este término. Luego usted en su casa lea el capítulo anterior a esto y usted va a encontrar ahí cómo es que el apóstol Pablo expone que los gentiles que no tenían Dios, que no tenían esperanza, que no tenían promesa, cómo es que Dios hizo algo muy maravilloso, siendo el gentil como un olivo silvestre, fueron desgajadas algunas ramas de Israel para que de estas otras ramas de olivo silvestre sean injertadas en la buena oliva, que es Cristo. Y cómo es que la misericordia del Señor se extendió de tal manera que hizo que sea participante de la raíz y de la rica savia del olivo, habiendo hecho esto. Arrancó algunas ramas del olivo y plantó y colocó a esta parte de rama de olivo silvestre, que es justamente los gentiles, nosotros lo que hemos creído. Por eso el apóstol dice, así que, como diciendo, piensen lo que hizo Dios, piensen lo que era usted de antes, no conocían a Dios, no tenían las promesas de Dios, no pertenecían a la simiente que Dios había escogido, pero piensen lo que es la bondad de Dios, el amor de Dios, cómo hizo con ustedes, cómo hizo con ustedes un cambio, cómo hizo con ustedes una transformación, cómo hizo con ustedes algo extraordinario, sacarlo de lo que era y introducirlo en el buen olivo, de tal manera que se han hecho ustedes participantes de la raíz y de la rica savia, lo que viene del buen olivo, para que ustedes sean reconfortados, fortalecidos y puedan pertenecer a la familia de los hijos de Dios. Entonces, considerando la misericordia de Dios, el amor de Dios, considerando todas estas cosas, el apóstol Pablo
introduce diciendo, les ruego, hermano, considerando lo que ha hecho Dios con ustedes, cómo tuvo misericordia, cómo Dios lo introdujo en un lugar que no les pertenecía, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no se conformen a este siglo, transfórmense por la renovación de vuestro entendimiento para que ustedes puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nosotros miramos en este pasaje y dice, presentéis vuestros cuerpos, es una cosa. Y luego dice la renovación del entendimiento. Nosotros hemos estado viendo, el Señor nos estuvo mostrando cómo es que el ser humano es un ser tripartito, ha sido formado de espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros hemos estado viendo cómo es que Él nos dio vida a nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces hemos estado viendo cómo es que nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, vivíamos en otro tiempo en la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces mostramos ahí la carne y los pensamientos, es decir, el alma, que es lo que nosotros leemos acá. Presentéis vuestros cuerpos, es una cosa, y luego dice la renovación de vuestro entendimiento, que tiene que ver con el alma. Estas dos cosas que nosotros venimos viendo. Entonces el apóstol Pablo dice así, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, es decir, sacrificar el cuerpo, poner el cuerpo en sacrificio, es decir, llevar al cuerpo a zonas espirituales donde él no quiere ir. Porque nosotros hemos estado viendo cómo es que el alma y cómo es que el cuerpo entró en una degradación, cómo es que se corrompió el alma, se corrompió el cuerpo a causa de que lo más profundo del hombre, que es el espíritu, estaba muerto. Murió en el pecado de Adán. La vida espiritual, entonces siguió en curso el alma, siguió en curso la carne, y entre las dos cosas empezaron a avanzar y cada vez más a entrar en más profundidades, como dice en el libro de Apocalipsis, en las profundidades de Satanás. Pero cuando vino Cristo, nosotros vimos, cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, la vida espiritual surgió en nosotros lo más profundo, es decir, el espíritu, nuestra parte más profunda, que es el órgano interno con el cual el hombre toma conciencia de Dios y tenemos contacto con Él. Entonces ahora, al haberse despertado, vivificado, resucitado, esta vida espiritual que estaba muerta en nosotros, ahora nosotros podemos percibir de Dios. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, hermano, yo les ruego dos cosas. Primero, que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, vuestro cuerpo, la naturaleza humana, y no solamente eso, sino que se renueven en el espíritu de vuestra mente. Ahí ya está hablando del alma. Entonces habla de la renovación del entendimiento en el alma y habla del sometimiento del cuerpo como un sacrificio vivo. Entonces, ¿por qué dice el cuerpo como un sacrificio vivo? El apóstol Pablo, él dice bien clarito cómo es que en otros tiempos nosotros presentábamos nuestros miembros a la iniquidad y presentábamos nuestros miembros al pecado para servir a la inmundicia. Y así como antes presentábamos nuestros miembros a la iniquidad, así ahora para santificación presentemos nuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, presentando ahora nuestros miembros para servir a la justicia, el apóstol Pablo dice así, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Por qué dice en sacrificio? Porque tenemos que llevar que haga lo que él no quiere hacer. No nos olvidemos, antes que tengamos esta vida espiritual
que nazcamos de nuevo, que se haya producido la vida nueva dentro de nosotros, éramos gobernados por el alma y por el cuerpo. Las dos cosas que estaban caídas nos gobernaban, nos llevaban. Pero ahora, al ser vivificado esta vida espiritual, el hombre espiritual dentro de nosotros, entonces ahora nosotros, el hombre espiritual, tiene que llevar al alma y al cuerpo al servicio al Señor. Entonces Pablo inicia diciendo, presentando vuestro cuerpo. Entonces nosotros vemos en la palabra del Señor que los designios de la carne son en contra del Espíritu de Dios. No se somete ni quiere. Por eso es la necesidad que el hombre espiritual someta en sacrificio vivo a la carne que no quiere las cosas espirituales. No la quiere, es decir, la carne no quiere venir a las cosas espirituales. Y de ahí viene el sacrificio de llevar el cuerpo a zonas espirituales. Esta es una zona espiritual donde la carne no quiere venir. El grupo es una zona espiritual donde la carne no quiere ir. La escuela bíblica es una zona espiritual donde la carne no quiere estar. El ensayo y todo lo que tenga que ver con el servicio a Dios, con cosas espirituales, la carne no quiere estar, no quiere, no se revela. Ahí es donde entra el dominio propio, el dominio de la naturaleza humana. ¿Para qué? Para llevar a la carne a las zonas espirituales. Llevar a la carne a las zonas espirituales. Es decir, lo que acá dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué es un sacrificio? Porque Él no quiere, pero yo quiero. Yo soy el hombre espiritual, el hombre nuevo, la vida espiritual que tiene comunión con Dios. Yo deseo servirlo, entonces yo necesito llevar a mi carne en sacrificio vivo delante del Señor y presentarme delante de Dios, espíritu, alma y cuerpo irreprensible para el servicio y la obra del Señor. Por eso es que Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 19, él dice lo siguiente, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, para servir a todo lo malo, nos sometíamos a la voluntad de la carne y del alma que estaba corrompida para hacer lo malo, para la inmundicia y para la iniquidad. Dice, así ahora para santificación, presentad vuestro miembro para servir a la justicia. Es necesario presentar el cuerpo para servir a la justicia. Él no quiere, pero la vida espiritual sí quiere. ¿Cuánto de nosotros habremos llegado a la iglesia con un combate interior y habremos dicho, y no voy a ir a la iglesia, y no voy, y tienen un combate? Como a un hermano le dije yo, hermano, venga temprano los días de culto, no venga, cuando ya empezó el culto, recién caen los artistas. Usted sabe que en los bailes, los artistas caen a última hora, después que empezó todo, porque los novatos van temprano, pero los artistas ellos van siempre. Después que empezó, entonces aparecen los artistas. Bueno, entonces le dijo al hermano, venga temprano para que esté presente, podamos hacer algo, usted venga temprano. Y después me mandó un mensajito, no, pastor, ¿sabe qué estuve pensando? No voy a ir temprano, porque yo voy a servir haga como quiera. Pero ¿ve lo que la carne? Es una acción carnal, no es una acción espiritual, es una acción carnal porque la carne no se somete a las cosas que son del espíritu. Le dice al hombre, venga temprano. No. Los artistas vienen después que empieza el culto. Por eso es que comienza el culto y hay algunos pocos hermanos, porque los artistas vienen después que empezó. Miran la hora. ¿A qué hora empieza el culto? A las 7. ¿Qué horas son? 7 menos 5. No, todavía falta. No vamos a salir todavía. Todavía falta. Tendría que estar acá menos cuarto. Los músicos, ¿sabe cuánto tendrían que estar acá? 20 minutos, 15 minutos al menos antes para ver los instrumentos, tocar, preparar, hacer, oír, comprobar, a ver. Tendrían que estar los músicos. No, los artistas vienen después que empieza el culto, después que empezó, ahí caen los artistas manifestándose. Dios no trabaja con artistas.
trabaja con hombres consagrados y mujeres consagradas para Dios. Con ellos trabaja. Con los artistas no, con los artistas no, porque los artistas se quieren mostrar. En cambio, los siervos y las siervas del Señor se someten debajo de la voluntad del Señor y ellos sirven a Dios con alegría. Pero la carne no quiere. Por eso es que el apóstol Pablo dice, tienen que presentar vuestro cuerpo. Ella no quiere, pero usted sí tiene que querer porque es el hombre espiritual, el hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es un hombre nuevo, es una mujer nueva, es una vida espiritual que Dios le ha dado y ahora usted puede tomar el dominio sobre su naturaleza humana que no quiere y presentarla como un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque la está sacrificando, ella no quiere, pero usted sí quiere. Yo sí quiero, así que vamos. Entonces, traigo a mi carne a la presencia del Señor para alabar el nombre de Dios. Entonces, en este pasaje del libro de Romanos habla de dos cosas importantes. Primero, presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, primero. Y segundo, habla de la renovación del entendimiento. Es decir, ya estamos hablando ahora del alma. Primero del cuerpo, la necesidad de presentarlo como un sacrificio delante de Dios, así como obedecíamos a la carne y obedecíamos al alma caída cuando no había esta vida espiritual. Ahora que Dios nos dio vida, una vida espiritual, entonces ahora nosotros tenemos que someter al cuerpo también para que así como servíamos a la injusticia, ahora sirvamos a la justicia. Entonces habla del cuerpo y luego habla de la renovación del entendimiento, que habla del alma. Es decir, que el alma se tiene que renovar porque ella aprendió el alma, el sentimiento, el razonamiento, aprendió de cosas humanas y ahora tiene que aprender de las cosas que pertenecen a Dios. Entonces, hay un pasaje en el libro de los Salmos, Salmo 19, verso 7, donde dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, la convierte. Por eso es que nosotros hablamos de un ejercicio espiritual que nosotros tenemos que hacer, que sería invocar diariamente el nombre del Señor, leer la palabra del Señor, entrar en oración con el Señor, alimentos y fortaleza espiritual para el hombre espiritual, y de ahí llevamos al alma que tome conocimiento de lo que Dios dice. La Biblia dice que la ley de Dios es perfecta, que la convierte, y el alma se convierte a lo que dice Dios aprendiendo de ella. Nosotros dijimos, cuando la persona cambia su comportamiento, cuando permite que la palabra de Dios more dentro de su corazón y cambia el pensamiento. Cuando la palabra de Dios mora en el corazón y el pensamiento es cambiado, entonces también son cambiadas las obras del hombre. Es decir, su forma de ser, de actuar, de hablar y de obrar cambia porque la palabra de Dios, que es correcta y perfecta, llena el corazón y el alma se convierte, entiende y somete debajo de la voluntad del Espíritu de Dios a la naturaleza humana. ¿Y a dónde lleva al cuerpo? A un sacrificio vivo. Llevar el cuerpo es decir, a servir a Dios. Llevar el cuerpo a servir a Dios. ¿Quién es el que quiere venir y alabar a Dios un día de culto? Porque el día de culto es culto a Dios. ¿Quién es el que quiere? El hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo, el que la vida de Cristo está dentro de él. Entonces él siente el deseo y el anhelo de venir a adorar a Dios. Él quiere. Ahora, miramos a la carne y preguntamos, ¿la carne quiere? La carne no quiere. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, no puede. Si usted le deja a la carne que haga la carne como quiere, ella va a ser diferente a todo lo que dice Dios. Usted deja que la carne le gobierne y la carne lo va a alejar de todas las cosas que son del Espíritu porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco quiere, no quiere, dice no, yo no quiero y no quiero y no quiero y se rebela en contra de la ley de Dios. Por eso ahí aparece el alma que se convirtió
mediante la palabra de Dios, se convierte entonces, somete al cuerpo y lo pone en sacrificio vivo. Escucha al espíritu que tiene comunión con Dios, entonces la naturaleza es sometida. Por eso el sacrificio del cuerpo es llevar al cuerpo a zonas espirituales, a donde hay movimiento espiritual, como es la iglesia. Acá hay movimiento espiritual de Dios, entonces lo que es la carne no quiere venir. Pero ¿quiénes son los que vinieron? Los que mediante autoridad tomaron dominio propio sobre la carne, la bañaron, la cambiaron, la perfumaron y la trajeron. Y hoy están delante del Señor, espíritu, alma y cuerpo, haciendo un culto a Dios. ¿Ve? No están perdiendo el tiempo afuera, sino que están adentro, alabando y glorificando el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo, él dice, yo les ruego, hermano, que presenten vuestros cuerpos, hagan de vuestro cuerpo que sea un sacrificio, es decir, Dios se agrada de ese sacrificio cuando el hombre espiritual somete al alma y somete al cuerpo y lo trae a la presencia de Dios para alabar a Dios. Eso le agrada y eso es un sacrificio. Los demás no lo podrán ver, pero usted no sabe el combate que pudieron tener muchos de los hermanos que están en esta noche en este lugar y lo que le costó llegar, pero ¿sabe qué? Venció, llegó y vino a hacer un culto a Dios. Eso es digno de alabar y de agradecer a Dios. Que Dios le dio la fuerza para que usted pueda estar delante de Él hoy. Y mañana será día de la recordación de la muerte del Señor mediante la cena del Señor. Como Él dijo, haced esto en memoria de mí. La carne no va a querer venir, pero el hombre espiritual sí. Y entonces ahí hay una lucha de la carne contra el espíritu y del espíritu en contra de la carne. Es un combate. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre espiritual? Presentar el cuerpo en sacrificio vivo. Entonces llega a la presencia del Señor y espíritu, alma y cuerpo hace un culto maravilloso al Señor. Por eso es que el Señor nos viene hablando de esta manera, para que despertemos, para que se abra nuestro sentido al Señor y glorifiquemos su nombre. Nos identifiquemos no con la carne ni con el alma corrompida, sino que nos identifiquemos con esta vida espiritual que Él nos ha dado, el haber vivificado nuestro cuerpo, lo más profundo de nuestro ser, el órgano interno por el cual toma conciencia de Dios y tiene contacto con Él, para que mediante el Espíritu nosotros sirvamos a Dios. ¿Y qué hacemos con la carne? Y bueno, a la carne la presentamos como un sacrificio vivo. Lo volvemos. Así que, hermanos, dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No le hagan caso al cuerpo. No le hagan caso al cuerpo. El cuerpo no va a querer las cosas que son del espíritu. No le hagan caso al alma si el alma sigue torcida y no se ha convertido mediante la ley del Señor, que se opone a todo lo que es el servicio a Dios. Tampoco le hagan caso a ella. Háganle caso al espíritu. Cuando canten, no canten en la carne. Cuando canten, no canten con el alma. Canten con el espíritu, porque tales adoradores busca a Dios que le adora, lo que le adoren en el espíritu. Y como le adoran en el espíritu, tienen una vida espiritual que se manifiesta en obra. Se deja ver el hombre espiritual mediante las obras que manifiesta, justas, perfectas, santas, que provienen del Señor. Que es la operación de Dios entre los que han creído, porque los que han creído, ellos son edificios de Dios, hombres y mujeres que son del Señor. Entonces dice así, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios que lo presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento presentaban los cuerpos en sacrificio y lo mataban. Mataban el cuerpo, derramaban la sangre y presentaban el sacrificio delante de Dios. Un sacrificio muerto. Pero en este caso el apóstol Pablo dice, ustedes sean un sacrificio
vivo. No hace falta que ustedes se maten a sí mismos, sino que presenten sus cuerpos delante de Dios como un sacrificio vivo, agradable al Señor, llevando el cuerpo a zonas espirituales donde muchas veces Él no quiere ir, pero usted lo lleva y lo presenta delante del Señor. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es un culto así nomás, es vuestro culto racional, es decir, un culto hecho con inteligencia para Dios. Es vuestro culto racional. No simplemente es un culto el hecho de venir a estar en la presencia del Señor, que debe de ser así, sino que en la vida diaria, un culto racional a Dios, llevando nuestro miembro en sacrificio vivo, en obediencia a todas las cosas que Dios manda. El Señor mandó y dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. La carne no quiere. Vos me evangelizás, no. Y vamos, no, ella no quiere, lo que es espiritual no quiere. Pero cuando usted fuerza la carne y dice, vamos a ir, y usted la lleva, está haciendo un sacrificio vivo. Es lo que el Señor mandó así, que se predique, que se evangelice, que se hable. ¿Cómo van a ser los hombres salvos invocando el nombre del Señor? ¿Cómo van a invocar si no hay quien les predique, si no lo conocen? Necesitan hombres y mujeres que se presenten en sacrificio vivo a sí mismos y sometan su naturaleza carnal. Así como antes presentaban su miembro para la maldad y la iniquidad, ahora lo presentan para el servicio del Señor, saliendo a evangelizar y llevando la palabra de Dios. Está presentando su cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, eso es un sacrificio de entendimiento, un culto racional a Dios, un culto racional. Por eso dice, les ruego, no le está mandando, le está rogando. Ahora, cuando el Señor ruega, usted sabrá si le está mandando o le está diciendo si querés hacerlo o si no querés, no lo hagas. Pero para mí el ruego del Señor es una orden. Lo que Él ruega es una orden. No hace falta que me ruegue, simplemente que me mande y yo iré. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y él dice luego, hablo como humano, Romanos 6:19, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, ¿por qué decimos el ejercicio de la comunión con el Señor, el ejercicio de la oración, que son cosas espirituales, y el ejercicio de la lectura de la palabra de Dios? Porque la lectura de la palabra de Dios es perfecta. ¿Qué convierte? El alma se va a convertir. Por eso la necesidad de la lectura, leer la Biblia. Leer la Biblia. El leer la Biblia tiene que ser algo diario. Todos los días usted tiene que leer una porción de la palabra de Dios. El orar tiene que ser algo diario. El hablar con Dios, ir hablando con el Señor, tiene que ser algo diario. Entonces esos movimientos espirituales diarios a usted le va dando un crecimiento espiritual. ¿Para qué Dios nos dio los grupos? ¿Para que en el grupo no vaya nadie? No, nos dio los grupos para que se reúnan los hermanos y hablen de cosas espirituales. Ahí la naturaleza, el cuerpo, a esa zona espiritual no quiere ir, pero usted lo tiene que llevar. No, sí, pero yo no quiero, no siento, la carne nunca va a sentir. Es el espíritu el que entra en obediencia a lo que dice Dios, y el alma que se convirtió a la palabra de Dios
no deja la congregación como algunos tienen por costumbre, sino que ellos someten sus cuerpos en sacrificio vivo delante del Señor. La ley de Dios es perfecta, por eso la necesidad de escuchar la palabra de Dios y de leer la palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma. Entonces hay un pasaje en el libro de Romanos 8, 5 y 3, donde el apóstol Pablo, él dice que los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, es decir, los que no nacieron de nuevo y siguen muertos en delitos y en pecado. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas que son del Espíritu, los que nacieron de nuevo y tienen una vida espiritual. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son contra Dios, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y nosotros hemos sido llamados para agradar al Señor. Que nos congreguemos, agrada al Señor. Que vengamos a la oración de hermana, agrada al Señor. Que vayamos a los grupos, agrada al Señor. De las escuelas bíblicas, agrada al Señor. De las evangelizaciones en diferentes lugares, agrada al Señor. Todas esas partes, todo eso, esas zonas son zonas espirituales, de trabajo espiritual, donde la naturaleza no quiere, pero usted, como un hombre y una mujer espiritual, le da el sí al Señor. El Señor levanta la voz y dice, ¿a quién enviaremos y quién nos irá? Y el hombre espiritual dice, heme aquí, envíame a mí. Presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así que, mis amados hermanos, mañana será el día de la recordación de la muerte del Señor. Estará la cena del Señor servida. La naturaleza humana no quedará, pero usted es un hombre espiritual. Con el dominio propio, venza la naturaleza humana y venga y haga memoria de nuestro amado Señor Jesucristo, que murió en la cruz para que nosotros alcancemos esta tan grande salvación. ¿Entendemos, hermano, esto? Vivamos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, sirvamos a Dios con alegría de corazón. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y oramos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Nos dio vida y nos vivificó para que espíritu, alma y cuerpo sirvamos a Dios. Nos regocijemos en su presencia y le alabemos. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias. Muchas gracias por tu bondad. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por esta vida espiritual que nos has dado, gracias por fortalecernos en el hombre interior, pues el hombre interior toma fortaleza mediante tu palabra. Gracias, Señor, tu Espíritu Santo esté siempre en operación en medio de nosotros. Los débiles sean fortalecidos, los que han caído sean levantados y reciban fuerzas nuevas para servirte en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabamos el nombre maravilloso del Señor.